Buenas alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a comentar el texto de Gardies, el texto, lo que tiene de bueno, lo que tiene de positivo, que es casi una especie de manual. Digamos que es una propuesta para recorrer los principales nodos conceptuales con respecto a la narratología, partiendo por supuesto de la literatura, pero trasladándolo al cine, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que conviven con lo literario, que ustedes saben que es la base, o los relatos específicamente literarios, debido a su tradición, a su recorrido en el tiempo histórico, a la profusión de estudios literarios a partir del formalismo ruso, después del estructuralismo francés, etcétera. Sentaron una base y sentaron precedentes, de los cuales van a ser retomados por los estudios del cine, que como saben ustedes son posteriores, o por lo menos utilizan ciertas categorías basándose en los análisis literarios. Lo que primeramente hay que decir, que con lo cual comienza el texto de Gardies, es señalando específicamente esta oposición que hay entre el cine comercial, que sería más narrativo si se quiere, ¿no? Y el cine más de autor o independiente, que sería más simbólico, ¿no? Entre narrar y describir, en estas, como si existiese una dicotomía entre ambos, ¿no? Como si el cine más comercial, el cine más pochoclero, tendiera o tuviese una tendencia muy fuerte precisamente a la narratividad, y en cambio otros cines jugaran más bien o experimentaran o buscaran que el espectador, pensemos en el caso emblemático de Godard, investigue, o Tarkovsky si ustedes quieren, investigue e indague por sí mismo los sentidos, que se transforma en un experimentador si ustedes quieren, ¿no? Entonces, en estas dos dicotomías, lógicamente que ustedes pueden irse dando cuenta y que pueden ir viendo que las dicotomías solamente podríamos decir, un orden para empezar a pensar, pero lógicamente que hay muchos puntos de contacto y hay puntos de intersección. Hay una cuestión que también comentan que es necesario mencionar con respecto así del lenguaje, es independiente, o sea, si el lenguaje tiene una entidad independiente de la narración, o sea que una cuestión sería el lenguaje propiamente dicho y la narración, lo cual que implica otros tipos de procedimientos. El otro punto de vista es que el lenguaje funciona o se actualiza de manera diferente según los soportes. No es lo mismo una obra de teatro, no es lo mismo una publicidad, no es lo mismo una película, ¿no? O sea, la actualización implica precisamente el tipo de soporte, sería la segunda dimensión. La tercera dimensión es más bien que no hay autonomía, sino que hay una relación muy estrecha y vinculada entre el lenguaje y el cine, que se materializa en el relato. Esta es la exposición de Genet, donde hay ciertos grados precisamente de actualización, podríamos decir. Ellos comienzan con todo el estructuralismo francés, y aquí están dos figuras emblemáticas, Roland Barthes, por supuesto, y Greimas, que pasamos a comentar. Lo de Greimas es interesante porque lo piensa desde el punto de vista semiótico, o sea, cómo se genera sentido a partir de la narración. Lógicamente que hay un emisor y un destinatario, ¿no? Ustedes, para empezar a pensar estas problemáticas, no deberían dejar la triada de elementos que operan o que juegan en la narración específicamente. Esta triada está dada por el enunciador, el espectador y el personaje en sí mismo, ¿no? Estos tres elementos se articulan de manera diferente de acuerdo con las distintas posiciones. Entonces, en la lectura que hace Greimas, obviamente más inclinado, si ustedes quieren, a los textos literarios, tenemos por supuesto un emisor y un destinatario, un objeto y un objeto que es la búsqueda. El objeto tiene un sentido simbólico, que es la búsqueda del personaje principal, la obtención precisamente de ese objeto para poder concluir con el relato, ¿no? Para poder llegar a ese camino específicamente, va a enfrentarse con oponentes que van a ponerle trabas en la resolución de ese enigma, o en la resolución de la obtención de ese objeto, y va a tener ayudantes que los van a justamente guiar, que les van a brindar posibilidades de poder obtener ese objeto. Si pensamos en El Señor de los Anillos, lógicamente que aquí es evidente que la narración de Tolkien gira en torno a un objeto determinado.
Hay otra cuestión también en Roland Barthes muy significativa y muy interesante a tener en cuenta, que son las funciones y los índices. Las funciones son las funciones que cumplen en el relato los personajes en sí mismos, ¿no? Las funciones serían el esqueleto y los índices sería más bien la carne, lo que llena de sentido a ese relato específicamente, ¿no? Pueden haber en un relato policial, por ejemplo, puede estar el detective, el asesino, la víctima, etcétera, y determinados tipos de personajes que cumplen funciones en el relato. Eso sería como la estructura narrativa. Los índices son más bien los sentidos que buscan provocar y guiar al espectador para completar ese sentido. Entonces tenemos determinados tipos de funciones. Tenemos las funciones que son catalíticas y las funciones que son cardinales. Las catalíticas tienen que ver más bien con el detalle. Roland Barthes decía en ese famoso texto de análisis estructural del relato, decía de que en un relato todo tiene sentido o nada lo tiene. Es decir, que si el personaje fuma, si el teléfono es rojo, si el color de la sala es azul, etcétera, todo eso está implicando un cierto de sentido. Pero no obstante que hay funciones que son más bien de descripción, hay funciones que son catalíticas en ese sentido, o sea, son marginales, porque tranquilamente podrían, esto haciendo una, digamos, algo a grosso modo, podría decir que esas funciones podrían sacarse del relato y el relato podría seguir teniendo sentido de igual forma. Las funciones cardinales son las funciones que no se pueden borrar, las funciones que son significativas en ese relato y hacen funcionar específicamente al relato en sí mismo, ¿no? Entonces, a partir de esa base, a partir de esa propuesta, es en las cuales nos empezamos a sumergir en lo que se llamaría como la diegesis, el universo diegético. El universo diegético implica que un film construye un mundo imaginario donde intervienen precisamente personajes, donde intervienen funciones, acciones, donde hay ciertos indicios. En el texto audiovisual ustedes saben y lo entienden que hay muchísimas más complejidades porque tienen que ver con la focalización, con los planos que se utiliza, con el sonido, con los espacios, con los lugares, con la temporalidad del relato, con el vestuario y demás, ¿no? O sea, hay un universo que está propuesta y que se construye imaginariamente para el espectador y que el espectador también a su vez construye imaginariamente a partir de las sugerencias del film. Eso es el universo diegético. En este universo diegético la narración lógicamente que cumple una función muy significativa, ¿no? Porque en la narración de un film siempre están pasando cosas, o podrían pensarse de que están pasando cosas determinadas, ¿no? Entonces hay una cuestión de cuáles son los elementos que implican a la narración. Lo primero que viene a la vista, o lo primero que nos salta a la vista, podríamos decir, son los personajes. El personaje es justamente una entidad muy compleja y que variaría de acuerdo con los films. Es compleja por el hecho de que una cosa es el personaje que aparece en el guión y otra cosa es el personaje que encarna en un actor determinado. El actor, por ejemplo, pongamos por caso el Guasón, que ha estado muy de moda en estas últimas épocas a partir de Joaquín Phoenix. O sea, ¿cómo construye Joaquín Phoenix ese personaje? Lógicamente que hay una estructura dada por el guión, pero después hay una caracterización propia del actor, ¿no? Entonces se juega en esas dos dimensiones. Como vimos, hay diferentes tipos de personajes. Hay personajes que son ayudantes, hay personajes que son principales, hay otros que son más bien catalíticos, podríamos decir, siguiendo Roland Barthes, o sea que cumplen funciones más bien accesorias dentro del film, etcétera, ¿no? Y que implican la movilización de la trama porque implican la interacción entre sí, cumplen funciones, cumplen acciones. Drama precisamente significa en griego acción, o sea que y esto implica que no estamos hablando solamente de textos audiovisuales hollywoodenses, podría decirse, sino que todos tipos de textos tienen personajes que cumplen determinadas acciones o que realizan determinadas acciones para la movilización precisamente de la trama, ¿no? Lógicamente que es mucho más fácil descaracterizar las funciones que cumplen los personajes en un thriller, en un policial, que en un drama, ¿no? O que en una película más simbólica o descriptiva, ¿no? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en el relato también es el espacio. El espacio, por supuesto, es un dispositivo estructurante, dice Jardier, y determina de alguna manera la vinculación o la implicación emocional del espectador. Si pensamos, por ejemplo, en las comedias románticas, lógicamente que la lluvia, en el terror, lo oscuro, digamos, lo pequeño, lo siniestro, podría decirse. O sea, hay una cuestión de estructurante en cuanto al espacio,
que se actualiza, o el espacio se actualiza, depende de los tipos de lugares y está en relación estrecha con los géneros, como ustedes saben o como podemos ver, ¿no? Entonces, el espacio sería como una especie de socio activo de la narración. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Podríamos, me pregunto aquí, podríamos imaginarnos diferentes tipos de espacios. ¿Vienen a la mente en este momento que ustedes están mirando el video diferentes tipos de espacios? Pensemos en el bar, por ejemplo, esa famosa película de Alex de la Iglesia. Todo sucede en un bar. Después, lógicamente, que hay una parte de la trama en la cual se abre un agujero y circulan los personajes por una especie de alcantarilla, pero ese espacio es el bar. Afuera no se puede salir porque hay una especie de tentado y porque cuando uno de los personajes intenta salir muere. Entonces, lógicamente que entra toda la paranoia, la discusión de qué realmente está pasando afuera, ¿no? Y toda la trama se construye en esa incertidumbre de lo que está pasando afuera y en esas alianzas, rupturas y quiebres que se producen entre los personajes entre sí. Podemos pensar Dogville, o Manderville, que es la consecución de Dogville, una película con Nicole Kidman muy interesante porque en este espacio en particular no hay estructura. Es como si fuese un espacio vacío marcado únicamente por tizas. Aquí hay una cuestión donde el espectador específicamente tiene que imaginar y llenar ese lugar vacío, ¿no? No aparecen casas, no aparecen campos o lo que sea, ¿no? Pensemos también en los espacios más plurales, más amplios del Señor de los Anillos, del Lord of the Ring, ¿no? O sea, en el Señor de los Anillos los espacios tienden a ser amplios porque implica una novela de aventura. O sea, el camino de los héroes es un camino justamente a intentar salvaguardar ese anillo de las manos de quienes intentan arrebatárselos, que serían justamente los enemigos, si ustedes quieren, de la humanidad, ¿no? O pensemos, ya que está de moda, en el espacio que se produce en La Casa de Papel. Todo sucede o todo acontece en la Casa de Moneda y Timbre en España, ¿no? Entonces, cómo toman esas casas los personajes y cómo interactúan con los secuestradores, con los secuestrados, ¿no? Entonces, evidentemente, el espacio juega un rol determinante. El espacio puede transformarse en un adversario, como en las novelas de aventuras, por ejemplo, ¿no? O puede ser un lugar para transgredir límites. O sea, el espacio marca que los límites precisamente son zonas para cruzarse. La puerta. Si en una novela de terror, por ejemplo, hay una habitación de la cual guarda un secreto terrible en la cual no se debe traspasar, la puerta implica ese lugar de transgresión. Lógicamente que para que la narrativa empiece a funcionar y los engranajes de la narrativa empiecen a movilizarse, tiene que haber un personaje que sienta cierta curiosidad de mirar por la cerradura o intentar abrir esa puerta, ¿no? A partir de ahí puede desplegarse la trama, ¿no? Y así sucesivamente. Puede pensarse en el espacio como en el multiverso, si ustedes quieren, como múltiples posibilidades de universos paralelos o un único universo una vez repetido. Universos paralelos, imagínense la serie, por ejemplo, de OA, en la cual plantea esa noción del multiverso. Muchas posibilidades, muchos universos interactuando entre sí, universos diegéticos me refiero, ¿no? O pensemos por caso Muñeca Rusa, esa serie también de Netflix en la cual todo sucede en el mismo día y todo sucede una y otra vez de manera repetida, como en la famosa película El Día de la Marmota, ¿no? Acá hay una cuestión importante, me parece a mí, a tener en cuenta. Otras dimensiones que tenemos que sopesar y tenemos que discutir con respecto precisamente a la narración también es la temporalidad. La temporalidad es muy significativa. Acá tenemos una dicotomía entre el tiempo de la historia, en la cual en el tiempo de la historia pueden haber transcurrido 1000 años, y el tiempo del relato, es decir, donde realmente se desarrolla lo textual, el orden, cómo están dispuestos los elementos en este doble juego entre flashback o flash forward, por ejemplo. Perdón. No tengo coronavirus, tranquilos. Disculpen que estos tiempos siempre me generan una especie de alergia, ¿no? Bien, hablábamos del orden del relato que tiene que ver con la retórica, si ustedes quieren, cómo se disponen los elementos, cómo se cuentan, cuál es la escena inicial, cuál es la escena final, se cuenta de atrás para adelante, como en la famosa película Irreversible, etcétera, ¿no? La frecuencia, digamos, ¿no?
La frecuencia serían, por ejemplo, que los hechos podrían contarse una única vez dentro del film, o podrían contarse muchas veces, o podrían volver a repetirse esos hechos. Incluso hay estrategias narrativas en las cuales un hecho puede contarse desde diferentes actores, como una especie de muñeca rusa, si ustedes quieren, ¿no? En la cual una versión de los hechos es contada por un personaje, luego aparece otro personaje y completa eso, luego aparece un narrador y completa, luego aparece alguien que ordena los hechos y así sucesivamente, ¿no? La duración, que sería el tercer momento, tiene que ver con lo que dura la escena, donde puede haber espacios de dilatación, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la duración. O sea, puede haber, como en La Ciénaga de Lucrecia Martel, por ejemplo, un espacio de espera agobiante, o puede ser como un thriller o como una película de acción en las cuales precisamente no hay dilatación, sino que hay golpe tras golpe, ¿no? Como la mayoría de películas hollywoodenses que estamos acostumbrados a ver, que están relacionados con el cine de acción, ¿no? Lógicamente que la temporalidad o las estrategias narrativas tienen que ver con el plano, ¿no? O sea, que no se están contando los determinados planos, si hay un plano americano, si hay un primerísimo primer plano, si el plano es más bien total, etcétera, ¿no? O sea, el plano también juega en el cine como una manera de ver, porque en el cine lo importante es la mostración, o los que nos quieren mostrar la cámara a partir precisamente de la narración, ¿no? La otra cuestión a tener en cuenta, y aquí ya lo hemos adelantado, es el punto de vista, ¿no? Que narrar implica mostrar precisamente, ¿no? Entonces, hay posiciones en la cual el cine, precisamente, hay una relación, podríamos decir, entre ver y saber. O sea, no está disociada, una cierta disociación del ver y saber específicamente, porque el saber, desde Jost, por ejemplo, implican los capitales culturales que tiene el espectador para poder decodificar este film. Sin embargo, el ver implica lo que nos está mostrando efectivamente el film. Estos dos puntos no coinciden específicamente porque depende de la posición, de la interpretación, de la experiencia de ese espectador para poder acceder a ciertos sentidos que despliega precisa el film. O sea que el film no se reduce únicamente a lo que se ve, sino que al texto audiovisual es un mecanismo perezoso, podríamos decir. O sea, depende de un espectador para completar el sentido de lo que se está viendo, ¿no? Aquí hay una cuestión desde el punto de vista que tiene que ver con estos planos que decíamos anteriormente, con la localización de la cámara, o sea, y el tipo de enfoque que puede ser visible o no visible, ¿no? Y lo no visible no tiene que ver con el fuera del campo, sino que lo visible es lo que nos muestra y en lo no visible es lo que se escapa a la mirada de la cámara y que sugiere otras intervenciones. Recomiendo aquí, en este punto, para poder analizar justamente lo que se ve y lo que no se ve, o lo visible y lo enunciable, recomiendo la película multipremiada y ganadora del Oscar en el 2016, que es Moonlight, es parte de una obra de teatro. Fíjense el uso de la cámara en esa película. Es muy interesante cómo juega la cámara con mostrar fragmentos o pedazos. Casi es una sinécdoque, que significa en términos retóricos la parte por el todo, que muestra fragmentos o pedazos con los cuales se construye específicamente el film. Entonces, decíamos que tiene que ver con esta localización un punto. Y el otro punto es lo que dice Joss, que se llama la ocularización, en la cual interviene, o la cual podrían intervenir las estrategias narrativas. Podría haber un narrador interno al film, alguien que te está contando la historia y todos vemos a través de la mirada del personaje. Lógicamente que aquí hay que reflexionar, y esto lo haremos en la unidad número 4, si la mirada de la cámara coincide con la mirada específicamente del participante, del que nos está contando la escena. Lógicamente que no, ¿no? Muy pocas películas, excepto el efecto Cloverfield, por ejemplo, Monstruos, sino el efecto Blair Witch, en el cual la cámara, el ojo de la cámara, pertenece al ojo del personaje. Acá hay unas cuestiones que son interesantes para poder discutir, pero las discutiremos más adelante, ¿no? Pero podríamos pensar que tenemos un narrador interno al film, es decir, que forma parte del texto fílmico. Un narrador externo al film, cuando el narrador es omnisciente, coincide con un cierto omnisciente, yo sé mucho más que los personajes, porque el narrador se encuentra fuera del film. Lógicamente hay que distinguir entre narrador y autor, siempre son cuestiones diferentes, como ya hemos dicho en el video anterior.
y puede haber también una tercera dimensión en la cual hay una combinación entre lo interno y lo externo, que sería lo espectatorial, en la cual sabemos poco, en la cual la cámara es como una especie de trucaje precisamente, en la cual es como si fuese que se nos escondieran ciertos elementos para provocar la movilización narrativa, ¿no? Acá hay, al final recorre los textos de Barthes y recorre para cerrar, digamos, esta idea, pero en líneas generales creo que estos son más o menos los elementos claves para poder pensar el film. Lógicamente que quedan un montón de cuestiones que serían significativas o serían muy interesantes poder charlarlas en clase, pero los videos o la preparación de los videos tiene más bien de una especie de recorrido, de raconto, de puntos que ustedes necesitarán completar cuando lean el texto precisamente de Gardíez, ¿no? No pierdan de leer lo que menciona Barthes o quién habla, quién escribe específicamente, con la cual termina el texto, y las dimensiones complejas con las cuales juegan los films, la música, el espacio, las cosas, los actores, la caracterización de cada personaje en particular. Toda esa complejidad hace de la narratología del cine algo muy diferente o muy distinto de lo que podría ser una narrativa literaria. Bien, espero que esto haya por lo menos incentivado la lectura. No sé si fue un video lo suficientemente claro. Me quedan muchísimas cosas en el tintero. Espero que esta pandemia termine pronto y que nos podamos ver y que podamos discutir en otros niveles, que podamos charlar, que esa es, creo que es la base del aprendizaje. Bueno, nos vemos.